Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de AFN Noticiero. Soy Horacio Molina y voy a revelarle la verdad de la noticia. Lo invito a que nos acompañe, se quede con nosotros los próximos minutos en este martes 4 de noviembre del 2025. Ya faltan 51 días para Navidad. ¿Está usted preparado para eso? Pues vaya preparándose, cuando menos mental y emocionalmente. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Estamos generando nuestra señal desde la región Tijuana-San Diego, desde los estudios de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, 22 años de periodismo digital. Agradezco como siempre su compañía, pero también a este extraordinario equipo de trabajo de AFN Tijuana. Chavita Cortés en la operación de los controles técnicos, en el soporte técnico está Ángel Madrigal, en la coordinación técnica Jessy Cortés. En la mesa de redacción, desde muy temprano, como todos los días, Kenia Lomelí, Ángel García, Manuel Villegas, todos bajo el mando, supervisión, dirección, coordinación y liderazgo de la señora Dorilena Cortés Juárez, nuestra directora general. A nombre de todo el equipo, sean ustedes bienvenidos. Quédese, le insisto, porque le tenemos bastante información y quiero decirle a usted, me voy a adelantar, este día estará más que bien nuestro espacio informativo, como cada mañana que hacemos el esfuerzo de toda la producción para traerle lo mejor. Fíjese usted que muy temprano, por ahí 8:10 de la mañana, vamos a enlazarnos con Jesús Alejandro Ruiz Uribe, fundador de Morena y aspirante a ser candidato de Morena al gobierno del estado. Pero más allá de eso, ¿qué está haciendo, en qué está trabajando ahorita Jesús Alejandro Ruiz Uribe? Vamos a ver si podemos hacer un enlace con él. Y por allá en la media estaremos hablando con el doctor Leonardo Abarca Jiménez, porque estará en el estudio con nosotros. Él es socio director del Grupo 1 de Abogados y vamos a hablar de un tema con el doctor Abarca Jiménez, que hace harto tiempo me estaba muriendo de ganas de hacerlo. Vamos a hablar de la ley de amparo, vamos a hablar de algunas cosas muy importantes que nos van a permitir tener elementos para tomar decisiones inteligentes. Pero usted y yo, los ciudadanos de a pie, los que no le entendemos a esto de la ley, a la técnica jurídica, a los vericuetos, ¿con qué se come esto de la reforma a ley de amparo, dicho en términos coloquiales? Pero nos vamos a ir al origen de este tema, así es que va a estar muy bueno. Prepare su cafecito. Fíjese usted que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuestionó la convocatoria de la llamada Generación Z a manifestarse. Por otra parte, Pati Duarte, madre de la guardería ABC de Hermosillo, acusa corrupción en el incendio de la tienda Waldos en la capital de Sonora. Gobernadora de Baja California dice que no soportan, escuche usted, no soportan ni perdonan que una mujer haya llegado al poder en Baja California. Denuncia madre de familia omisión de cuidados por picadura de una araña violinista en la escuela de su hija y dice además que falta atención de la fiscalía. Esto y más le tenemos preparado a usted esta mañana, pero como siempre el recorrido obligado, necesario como referente, lo que sucede en el mundo de la información a través de nuestro sitio web. Para usted en afntijuana.info puede encontrar toda la información a detalle. Abrazo grande a mi muy querido señor don Jesús Velasco Soto, gracias a Algaro Molina que ya están ahí instalados. Y bueno, vamos con esta información. Asesinan a un hombre en la colonia Castillo. Suman 18,654 millones de pesos de aportaciones federales el gobierno de Baja California. Concentra Tecate 30% de las exportaciones de las maquiladoras en Baja California. Qué dato, qué dato muy interesante. Enfrentamiento en Guasave deja 13 muertos y 9 secuestrados fueron liberados, informaron las autoridades. Vence García Castro en la encuesta para alcalde de Tijuana. Vamos a abrir esa nota, si eres tan amable, mi querido Chavita. Vence García Castro en la encuesta para alcalde de Tijuana. De acuerdo a la información de esta encuesta que ha realizado la Agencia Fronteriza de Noticias, obtuvo el señor Jesús García Castro, quien es simpatizante de Morena, el 52% de las preferencias de los que participaron. Gilberto Herrera, este joven legislador federal de Morena, el 22% de las preferencias. Marco Antonio Blázquez, 18% de las preferencias. Meli Espinosa, 6% de las preferencias. Araceli Gerardo de Morena, 1% de las preferencias. Joana Hinojosa Gilbaja, 1% de las preferencias.
y así están en las propuestas que se hicieron para alcalde. Y hay otros que están apareciendo en una nueva encuesta. Le recomendamos a usted que cheque ahí el espacio de encuestas de AFN, le da un clic y usted puede votar y puede participar. Ahora sí, nos regresamos al carrusel, mi querido Chavita, al carrusel de información donde nos quedamos. Vamos a ver si la ubicamos después de la nota que acabamos de leer, y es, oh, Chavita, sí, exacto, estudiantes marchan en Morelia en protesta, escuche usted bien, por asesinato del edil de Uruapan. Empresarios críticos no deben vender ni un clavo al gobierno, dice Octavio Sandoval, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali. Confirma alcalde de Tecate, Román Cota, el asesinato de El Cando. Y anuncia nueva puerta de cruce Sentry en la calle Segunda. Es culpa de Calderón. Claudia se victimiza como AMLO. Y bueno, de ahí lo invito a que usted se vaya y le dé un clic a la sección AFN Político. La columna de columnas, la columna madre escrita por nuestra directora general Dorelena Cortés Juárez, titulada "Es culpa de Calderón, Claudia se victimiza como AMLO". En lugar de reconocer la fallida estrategia de seguridad que se implantó desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque la actual con Omar García Harfuch ha ido alejándose de aquella, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recurrió a la fórmula que utilizaba el expresidente de la 4T para evitar cualquier responsabilidad en el caso del asesinato del exmorenista y alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodríguez. Se victimizó y le emprendió contra los opositores y críticos de la derecha, a los que calificó de buitres, tras afirmar que comenzaron a reivindicar el endurecimiento de la estrategia de seguridad para regresar a la militarización y a la guerra contra el narcotráfico. Se va usted de ahí a la sección que a mí me encanta, que dice Ana Iconda. Buenísima esa sección, siempre trae jiribilla, por no decirle que lo que debe traer Ana Iconda, que es veneno. ¿Y quién es el papá del bebé que viene? Pues Felipe Calderón, ya sabe usted, ¿no? Así es que si no llega, niños, si no llega Santa, es culpa de Felipe Calderón, ya sabe usted. Bueno, pues así está ese orden de cosas que le estoy compartiendo a usted. Gracias, mi querido Fernando Moreno, un abrazo grande, gracias a quienes ya se han conectado, son ustedes muy generosos, y bueno, les pido, si son así de generosos, de compartir esta transmisión en vivo y en directo, se los voy a agradecer a ustedes infinitamente. Así está este tema de la información. Vamos a irnos entonces con lo que le hemos preparado a usted esta mañana. Fíjese usted que el día de ayer encontré una información que me parece digna de que reflexionemos sobre ella. Una agricultora, ahora que se dio esta manifestación, protesta a lo largo y ancho del país, se dio a la tarea de explicar cómo funcionan los programas sociales en México. Aquí están los 15 programas sociales del gobierno del bienestar. El número 9 es precios de garantía, que son 12.500 millones, ¿de acuerdo? 12.500 millones, precios de garantía. Adultos mayores se está llevando a la bolsa 483.000 millones de pesos. Son miles de millones de pesos, que corresponde a un 57% de los recursos. Es el programa que jala muchísimo dinero. Frente a precios de garantía, es el 1.49% de los programas. ¿Les parece justo eso? Exactamente, yo quiero que se den cuenta que para darles más claridad de dónde está el problema. Nos están dando migajas, 1.49% del 100%. Hay programas, vale madre. ¿Quién tiene preferencia? No quieren trabajar. La 15. El 9 o este programa. Este programa es el que necesita en estos momentos el apoyo, porque si no se va a hacer un desmadre social. Yo quiero
someter a un análisis a esta situación. A ver, vamos a ver. Estos programas fueron arbitrarios, se los sacaron de la manga. ¿En base a qué le dan tanto dinero a estos que se llevan el 57? ¿En base a qué? ¿Cuál fue el criterio? Miren, ¿cuál programa tiene retorno de inversión? ¿Cuál programa tiene retorno de inversión? Los que producimos, retorno de inversión, regresa el capital. ¿Estos tienen retorno de inversión? No. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. ¿Cuál programa crea riqueza? ¿Cuál programa crea riqueza? Y ojalá que lo vean los diputados porque no razonan. De estos, el que crea riqueza es precios de garantía, el sector primario. Si al sector primario le va mal al secundario y al terciario. Y los diputados de senadores no lo alcanzan a asimilar. Su cerebro es diminuto. ¿Cuál programa crea empleos? De todos estos, ¿cuál es el programa que crea empleos? La agricultura, el sector primario es el que crea empleos. Argumentos más a mi favor para que se apoye este programa más. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Quitarle un poquito a estos cabrones y aumentar. Nos están dando el 1.49% del presupuesto. ¿Son chingaderas o no? Sí, claro que sí, pero no razonan. Estos programas fueron creados para conseguir votos, para amarrar a la gente y perpetuarse en el poder. Y descuidaron. ¿A dónde está jóvenes? Construyendo 24.200 millones, 2.9%. ¿Ustedes creen que estos jóvenes estén construyendo el futuro? No. ¿Dónde están las pruebas de que exactamente? Bueno, pues esto fue lo que dijo este agricultor, de una manera muy didáctica, como explica el funcionamiento de los programas sociales y destaca esto de los precios de garantía, de lo que señala sobre todos los demás programas sociales. Generan riqueza, dice, generan empleo, ¿no? Es una gran inversión, se lo he dicho a usted, gran inversión del presupuesto público en los programas sociales y no nos oponemos, ¿no? Yo soy partidario y lo seguiré siendo de aquellos programas sociales que vayan enlazados, que vayan enganchados, que vayan con candados en las reglas de operación, que permitan a la gente salir del estado social en el que se encuentran. Pero ¿qué condición le están creando para que se supere esa persona que recibe un beneficio? Nomás se le está dando el dinero por dar, pero ¿qué condiciones se le están poniendo? Y esas condiciones lo deben de llevar a superarse de manera natural sin que se dé cuenta el beneficiado. Pero bueno, es interesante esto. En otro orden de ideas le comento a usted que el día de ayer, en Hermosillo, Sonora, Pati Duarte, madre de familia de la guardería ABC, de verdad se manifestó molesta por lo ocurrido en esta tragedia donde han perdido la vida 23 personas en la capital de Sonora. Por la no repetición de una tragedia, ni siquiera similar ni parecida a la del 5 de junio del 2009. Y no nos enfocamos solamente en estancias infantiles. Nuestra lucha ha sido por las estancias infantiles, porque murieron nuestros hijos en una estancia infantil subrogada del IMSS. Pero sabemos que todos los lugares públicos son contaditos, tal vez lo que cumplan con la normativa de protección civil, pero las estancias infantiles, llámese privadas, del IMSS, del ISSSTE, y las que trabajan al margen de la ley, porque las hay, y el Estado lo sabe. Es una prueba lo que pasó hace 16 años. Y también lo que pasó el sábado, es una prueba de que puede volver a pasar, y no nomás aquí en Hermosillo, Sonora. No sé por qué a Sonora nos está pasando. Pero yo creo que es un mensaje de que ya estamos hasta la madre de estos crímenes de Estado, porque son de Estado. Yo no escuché al fiscal que dijera, vamos a separar de su cargo,
al coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda, y al municipal que da. El municipal da el permiso de funcionamiento de todo inmueble que va a empezar a hacer algo. El coordinador estatal o la Coordinación Estatal de Protección Civil da un permiso o le da la palomita al programa interno de Protección Civil. Y ayer lo dijo Adolfo Salazar, que por cierto la coordinación depende de él. El permiso no lo tenían aprobado. En el 2021 se dieron cuenta que en otros sexenios, en el anterior sexenio de Claudia Pavlovich, se les aprobó no cumpliendo con la normatividad. Llegan ellos, se dan cuenta que no cumplen, no le dan el permiso, pero lo dejan que sigan operando. Así o más ineptos, así o más pendejos, así o más corruptos. ¿De cuánto les tocó? ¿De cuánto les tocó para que dejen operar a todos esos lugares del centro? Porque Waldos no es el único lugar, la única tienda que está en esas condiciones, no es. Pero quiero saber de cuánto les toca al municipio, al estado, para dar permiso para que trabajen así. ¿De verdad? Contundente las declaraciones de la señora Pati Duarte. Ella es madre de familia, su hijo fue víctima en el incendio de la guardería ABC hace 16 años. Y obviamente esto reaviva las heridas que no logran cicatrizar por esa tragedia. 49 niños no fueron suficientes para que la autoridad de todos los órdenes de gobierno se pusieran las pilas para exigir el cumplimiento irrestricto de la ley. Se creó una ley, la ley 5 de junio, justamente para prevenir este tipo de situaciones, más en tratándose de niños. Pero la gran pregunta es, usted que me está viendo, donde me esté viendo, ¿en qué condiciones están los centros comerciales de su ciudad? ¿Cuentan con todos los requisitos que demanda la ley? ¿En qué condiciones está el centro de trabajo donde usted está laborando? ¿Cuenta con salidas de emergencia, con un plan interno de protección civil, con extintores, con absolutamente todo esto que demanda la norma? Y que sabemos perfectamente que muchos de estos casos se hacen en el papel, se les da la firma y autorización. Recibimos la denuncia aquí como la maquiladora ABC Aluminios, a cambio de esos beneficios, otorga a la dirección de bomberos iPads, le hace reparaciones a sus instalaciones, etcétera, etcétera. Es un tema delicado y es una tragedia latente. Es una tragedia latente que está durmiendo ahí y que puede desencadenar una situación muy triste y muy lamentable como lo que está ocurriendo. Dese una vuelta usted por cualquier Waldos, porque tiene registros de tragedias o de incendios, para ser precisos, en varias partes del país. Vean las de aquí de Tijuana. Pero en este asunto de Waldos de Hermosillo específicamente, no quieran sacar de esta ecuación trágica a la Comisión Federal de Electricidad, porque hoy en mi intervención, colaboración con Lobos FM en Hermosillo, les decía a la gente de LS7 Noticias de los antecedentes en Hermosillo, en el entorno del centro histórico donde está Waldos, 2 o 3 explosiones registradas por transformadores que no se les da mantenimiento. Vamos a enlazarnos esta mañana en vivo y en directo con don Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Él es fundador de Morena y es un hombre proactivo, es un activista nato, podríamos decir. Y pues quiero hurgar a ver dónde anda don Jesús Alejandro Ruiz Uribe, qué anda haciendo, y le agradezco infinitamente que nos haya tomado esta comunicación. No sé, ahorita vamos a ver dónde se encuentra. Don Jesús Alejandro Ruiz Uribe, qué gustazo, le agradezco infinitamente que acepte esta comunicación con la Agencia Fronteriza de Noticias. Es usted muy amable, le agradezco, bienvenido a este espacio. Igualmente, siempre para mí no solamente es un placer, es un motivo de agradecimiento esta oportunidad que me das de comunicarme con tu público y contigo.
No, al contrario, agradecidos nosotros. Oiga, pero cuénteme, lo he visto muy activo ahí, este encuentro que nutre, que enriquece, me parece que es el de la política de contacto con la gente, evangelizando, es decir, trabajando con la gente, llevándole la buena nueva que usted puede traer de este gran movimiento del que es fundador, que es Morena. Cuénteme cómo le ha ido, cómo lo ha recibido la gente. Es cierto, esos posts que se avienta, que 1000 personas, que yo la plática con ellos. A ver, hábleme un poquito de eso, cómo anda la cosa. Es totalmente cierto, estamos recorriendo hasta el fin de semana, hasta el domingo. Algunas reuniones sí han sido de 1000, 1200, otras de 700 y otras de 15 personas. No importa para nosotros el número, sino lo importante es contactar al mayor número de personas en función de la extensión territorial del Estado, porque queremos justamente, como comentabas, no que en los generales, en términos estatales, en términos de desarrollo, en términos de crecimiento, en términos educativos, de seguridad, de transporte, sino también saber las necesidades de las localidades. ¿Cuál es ese problema que tienen años luchando porque se solucione y no se soluciona? Y nos hemos encontrado que pasa un fenómeno, colonias viejas con problemas viejos que no se han resuelto jamás, a pesar de tantas campañas, a pesar del cambio verdadero que significa la llegada de Morena al poder, y otras que recientemente se formaron, que tienen más aliento para seguir gritando, porque las otras ya se cansaron de pedirlo tantas veces, que se resuelven las cosas mucho más rápido. Entonces queremos hacer ese atlas de necesidades para los recursos que la próxima gobernadora o gobernador del estado que encabece este estado pueda destinar para la solución de los problemas de la vida de la gente, de la vida inmediata, de la vida de la cuadra, de su escuela, a la que van sus hijos, de la luz mercurial que tienen, del pluvial que les falta, de la inseguridad que se les ha desbordado, etcétera, etcétera. Ese recorrido ya ha sido un vencedor. Nos encontramos en una población contenta en términos generales por la marcha de la economía, porque por primera vez desde el 76 no ha habido devaluación, sino desde 1976, fíjate, no ha habido devaluación, sino ha habido empoderamiento del peso por primera vez. Contenta porque el salario se triplicó, contenta porque tenemos una presidenta que está defendiendo los intereses de México con valentía, contenta porque sienten que las cosas van mejorando económicamente, que la inflación no les pegó como en otras ocasiones está controlada, pero con problemas de disgustos, quiero decirlo con toda honestidad, sobre algunas áreas de oportunidad que en los gobiernos locales se siguen teniendo, como fundamentalmente el más importante, el tema de la seguridad, pero también el del bacheo y la luz mercurial, que les falla mucho. Pero estamos para escucharlos y para tomar nota, y estamos formando un comité en cada área que visitamos para que ese comité nos recuerde en la hora del compendio y se haga cargo de ese problema con entusiasmo renovado. Don Jesús Alejandro Ruiz Uribe, estamos dialogando con él, le agradezco esa oportunidad. Preguntarle, ya me dice, me llamó la atención esto de formar un atlas que algunos pudieran decir en materia político-electoral es como construir una plataforma para lo que se viene, y hablando de Baja California, pues obviamente recorriendo las venas del estado es solamente como se puede tener una visión y crear un planteamiento que pueda dar solución real, tangible y con proyectos realizables, ¿no? ¿Esto en qué posición lo pone a usted como activista dentro de Morena? ¿Cómo se siente usted? Me queda claro que es un privilegio, pero tener esta visión 360 de lo que pasa en el estado, no hemos visto algo que tuviera usted que criticar o señalar. Usted lo llama muy bien, muy finamente área de oportunidad, pero que se tuviera que criticar objetivamente, ¿qué destacaría? Mira, no quiero principio para no susceptibilidades, pero sí lo estamos tomando nota perfectamente. El tema de la inspección
ya sea de obra, o sea de reglamentos, o sea de áreas como la ecología o el trabajo, está plagada de quejas de la gente. Del empresario grande, porque estamos reuniéndonos con todos, del empresario pequeño también, porque se quejan justamente de, pues, de abusos de autoridad de este tipo de personas. Yo lo adjudico a que no se quiso pagar la curva del aprendizaje con la ciudadanía y se retuvo mucha gente del viejo régimen que tiene que ser removida para que esto se pueda solucionar. Es fácil. Y yo sé que hay voluntad de todos los alcaldes, pero sí es un problema sentido que yo he encontrado en el sector productivo sobre todo. Oiga, don Jesús Alejandro, no se cruza, dice usted que están armando unos comités. Me parece importante siempre tener una estructura territorial que sea de carne y hueso. ¿No se cruza con esto que está haciendo Morena de la construcción de los comités seccionales? ¿No confunde a la gente? ¿No hay ese riesgo? No, Morena son para promover el partido y sus candidatos. Son para promover la solución de un problema de la comunidad. Entonces no tiene por qué haber ningún tipo de cruce. No lo hemos notado, de hecho. Esa parte es importante. Ahora bien, por doquier se le menciona a usted, aunque usted no lo quiera, de que es un sólido aspirante a la candidatura al gobierno de Morena. Y aunque todos los políticos digan, no, estamos muy lejos de eso. No, hombre, pululan las encuestas de todo tipo, colores, sabores y todo. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Se ha encontrado esta referencia que le hago en las calles? Y hay gente que le dice, lo queremos ver candidato, lo queremos ver gobernador. ¿Sí se ha topado con esto? Y otra, ¿usted está convencido de mirar hacia el 2027 de manera firme? Sí nos hemos topado con ese comentario de forma recurrente, no solamente en los recorridos, sino también en las redes sociales. Sin embargo, no es lo que quiero yo que nos distraiga en el trabajo que estamos realizando. Perdón. Y mi posición es esta, mira, tenemos un sistema neoliberal que nos estamos quitando encima. Todavía quedan resabios. Viene próximamente una ley electoral, una reforma a la ley electoral. La ley electoral que se construyó en la época del neoliberalismo llevó objetivos que concordaban con las políticas económicas que se estaban implementando y que pretendían controlar al ciudadano. ¿Cómo lo controlaban? En una hipocresía democrática, haciéndole creer que era partícipe de la toma de decisiones. Pero es que es lo que es el neoliberalismo tremendo. Por ejemplo, y por eso fue tanto millones de dinero que sí mismo. ¿Qué me está hablando? Aquí una de las fórmulas de control, precisamente, no permitirle a sus militantes buscar posiciones políticas sin el permiso y autorización de la cúpula partidista. Y la político. Tenemos un problemita ahí. A ver, don Jesús Alejandro, ¿usted nos escucha bien? Nosotros le escuchamos como cortada la conversación y la imagen. ¿No? Estamos... Yo los escucho. A ver, ahí se recuperó. Yo los escucho muy bien. Nos escucha muy bien. Ahí parece que se recuperó producción, ¿verdad? A ver, adelante, don Jesús Alejandro. Sí, adelante. Bueno. Adelante. Decía yo... Bueno, vamos a ver si buscamos recuperar. Es una cuestión del internet. Vamos a ver si buscamos recuperar, mi querido Chavita, para concluir nuestra conversación con don Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que es el... ahí está. Lo escuchamos, don Jesús Alejandro. Adelante. Bueno, sí, decía yo que se separó al ciudadano del representante o del político.
y al político se le prohibió contactarse con la población, su pena de ser penalizado por adelantamiento de campaña. Esta fue una fórmula, para mí, forma de ver la vida y las cosas y la política muy negativa, porque le negó al ciudadano el derecho a tener diferentes opciones y a tener un trabajo, al político a tener un trabajo de acercamiento permanente. Y quien resultó empoderado fueron las cúpulas partidistas, porque fueron ellos los que decidieron cuando ellos se dieron permiso. Entonces, estamos todavía en este punto lo que se ve. Bueno, a ver, buscamos recuperar. Tenemos un problemita ahí de comunicación, don Jesús Alejandro. Nos vamos a volver a comunicar con usted. Me permite, si es tan amable, es el internet, no sé, la conexión ahí que está fallando. Vamos a hacer una pausa, mi querido Chavito, vamos a hacer una pausa de carácter comercial y regresamos en unos instantes. Soy Horacio Molina, está usted en AFN Noticiero. El gobierno municipal que encabeza el presidente Ismael Burgueño sigue cumpliendo su compromiso. En la zona este de la ciudad se pusieron en marcha 85 nuevas rutas de recolección de basura, beneficiando a más de 83,000 habitantes de los fraccionamientos Natura y Colinas de California. En Natura, el presidente municipal dio el banderazo de salida a 66 nuevas rutas que llegan por primera vez a 16,000 viviendas, 8 escuelas y 15 parques. Con esta acción, Tijuana alcanza el 98% de cobertura en recolección de basura, muy por encima del 60% que existía al inicio de la administración. En Colinas de California, Burgueño Ruiz puso en marcha 19 nuevas rutas de recolección que beneficiarán a más de 22,000 habitantes de comunidades como La Rioja, Logroño, Bonaterra 7 y Jardines de la Misión. Gobernar Tijuana implica tomar las mejores decisiones. Nunca duden en que el gobierno municipal está para apoyarlas y para apoyarlos, para cerrar filas. Como nunca en la historia de Baja California, porque eso es, se había dado la coordinación tan buena que hay y tan cercana con nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, trabajando en equipo con el gobierno federal y el gobierno del estado. Con más rutas, más servicios y más resultados, el Ayuntamiento de Tijuana construye una ciudad más limpia, ordenada y digna para todas y todos. 25º Ayuntamiento de Tijuana. Responsabilidad de todos. Estamos de regreso en AFN Noticiero. Soy Horacio Molina, le estoy revelando a usted la verdad de la noticia. Esta mañana, como se lo había anunciado, como se lo había anticipado, está con nosotros el doctor Leonardo Abarca Jiménez. Él es socio y director del Grupo 1 Abogados,
abogados, y le agradezco infinitamente esta disposición de tiempo y espacio para platicar con la gente de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana sobre esta situación de la reforma a la ley de amparo. Así es que, doctor, bienvenido, gracias. Le agradezco la generosidad de su tiempo. Al contrario, gracias por el espacio. Y no, al contrario, usted, sobre todo porque creo que es un tema más importante de lo que podemos estar pensando la sociedad en general. Me queda claro que el abogado tiene un referente muy claro sobre esta situación, entiende no solamente la cuestión filosófica, la cuestión jurídica, sino la cuestión técnica. El abogado lo entiende, sabe de qué está hablando. Que, por cierto, en mi opinión, los abogados en general nos han quedado a deber, no han ganado una, dijeron vamos a luchar contra la reforma judicial, terminaron doblando las manitas y diciendo ok, pues bueno, este es el instrumento que tenemos, vamos a trabajar con esto. Vino la cuestión de la ley de amparo y creo que nos han ninguneado el gobierno diciendo no, sí, vamos a hacer parlamento abierto, vamos a consultarlos, y también los abogados al final de cuentas no pudieron hacer nada. Me queda claro que hay una nula representación en los órganos camarales, ¿no? O sea, ahí queda al descubierto de que el interés del marco legal de este país y de la impartición de justicia se circunscribe a quien detenta el poder, no a los ciudadanos, ¿no? Luego, entonces, en ese contexto, primero, quisiera que empezáramos por esto, que a mí me parece importante como ciudadano común y corriente, ¿qué es el amparo? Porque todo el mundo hablamos de amparo, hay gente que dice, no, traigo un amparo aquí en la bolsa, ¿no? Pero, ¿qué es el amparo? Correcto, mira, quisiera sí empezar diciendo que entiendo como gremio, como abogados, la verdad es que hemos, como barra mexicana de abogados, yo pertenezco a la barra mexicana de abogados, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Entiendo la percepción social de los abogados, a lo mejor no han podido lograr nada, lo que sí hemos es tratar de trascender, hemos generado convenios de colaboración con la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, justamente buscando incidir en este tipo de políticas públicas tan trascendentes para la sociedad. Efectivamente se hicieron parlamentos abiertos, tanto Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Tal vez no se hicieron todas las modificaciones que nos hubieran gustado con base en las propuestas y estudios técnicos que en su momento nosotros presentamos, pero sí se quitaron algunas cosas y ahorita lo voy a comentar. Okay. Entonces voy a tratar de ser muy coloquial para que la audiencia nos pueda entender o me pueda seguir, para no un lenguaje técnico. ¿Qué es un amparo? El amparo, todas las personas, tan solo por el hecho de ser personas, tenemos derechos humanos. El Estado lo que hace es reconocerlos, no nos los otorga, nos los reconoce a través de la Constitución y de los tratados internacionales. Okay. Eso es importante decirlo porque eso tiene una trascendencia en qué sigue después de la reforma de amparo. En 2009, y me voy a regresar un poquito, en 2009 hubo una condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana en un caso muy emblemático que vino a generar un paradigma en la protección de los derechos humanos, como fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Este caso tiene que ver porque la Corte Interamericana condena al Estado mexicano a que garantice la protección de los derechos humanos, que haya mecanismos efectivos de tutela de los derechos humanos. Eso fue en 2009. En 2011 se genera una reforma constitucional que tiende justamente a ampliar esta protección. Y en 2013 se modifica la ley de amparo, es decir, 2009, 2011, 2013. Toda esta reforma de la ley de amparo lo que hacía era ampliar la protección que tenemos como ciudadanos. Introduce figuras tan importantes como algo que se llama interés legítimo. ¿Qué significa esto de interés legítimo? Cuando tú tienes una afectación directa en tu esfera, es decir, en tus derechos humanos, hay algo que se llama interés jurídico, es decir, yo soy el afectado, yo me puedo ir al amparo. Pero ¿qué sucede cuando esa afectación es a la colectividad? Por ejemplo, pensando en temas ambientales, ¿no? Pasó mucho con el Tren Maya, en donde ciertas organizaciones, a través de amparos justamente de este interés legítimo, suspendió en ciertos tramos la obra porque no se había hecho la manifestación de impacto ambiental, es decir, había ciertos requisitos que el gobierno, que el propio gobierno no había respetado, entonces se presentaban estos amparos. Ahora con esta reforma a la ley de amparo
se busca, es más, se está restringiendo propiamente lo que es el interés legítimo. ¿Qué significa? Que las organizaciones de la sociedad civil pues van a estar impedidas en muchos casos para poder presentar este tipo de amparos. Pero no nos vayamos más lejos. Imagínate que en tu colonia tienes un parque y resulta que lo están talando. Van a poner ahí alguna cuestión de algún monumento, alguna cuestión. Tú podrías presentar un amparo, no te genera un perjuicio directo, pero sí indirecto a la colectividad a la que perteneces, a esa población, ¿no? Esa comunidad. Entonces, a través de esta figura, tú podías presentar un amparo, haciendo la distinción de no me afecta directamente como es un interés jurídico, pero sí me afecta como ciudadano. Y entonces, esa puerta que cada vez debe ser más amplia de la protección de los derechos humanos, con esta reforma cada vez va siendo más pequeña. Cada vez caben menos cosas por ahí. Es decir, la protección de los derechos humanos se está viendo seriamente mermada. Y eso es muy grave. Entonces, ¿qué es el amparo? El amparo es un juicio que tiende a proteger tus derechos humanos contra los actos arbitrarios de la autoridad. Si se emite una ley que es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales, tú puedes impugnarla o podías impugnarla a través del amparo. ¿O ya no se va a poder impugnar así, en esos términos? No se va a poder suspender. Ok. Ahorita en la reforma de amparo vienen cosas positivas, digo, nada más ahorita como contexto, ¿qué es el amparo? Entonces es un medio para proteger tus derechos humanos. Ok, entrando ahora sí propiamente a la reforma que se acaba de aprobar, vienen dos cuestiones que podría decir que son positivas, que es fortalecer la justicia digital, el amparo en línea, que ya venía un poco regulado, pero esta reforma lo que hace es regularlo de una forma más compleja. Eso es positivo en muchos sentidos, siempre y cuando no genere una brecha digital. Es decir, seamos conscientes de que a nivel México no todas las personas al día de hoy tienen acceso a medios digitales, a internet, a una computadora. Entonces, si no se limita que el amparo sea exclusivamente vía electrónica, es decir, permite las dos opciones, que lo presentes físicamente y que además puedas presentarlo entonces en línea. Entonces, esa parte te diría es positiva. Otro de los aspectos positivos es que se fijan ciertos plazos. Es un juicio como tal, lleva una secuela procesal, actos procesales tendientes a llegar a una resolución. Entonces, la ley no te establecía plazos después de celebrarse una audiencia para que la autoridad tuviera, el juez de distrito tuviera que resolver el amparo. Entonces se iba muchas veces por la carga de trabajo de los juzgados, eran juicios muy largos y ahora te establece, reitero, eso es positivo, te establece que después de celebrarse la audiencia, la autoridad tiene 90 días para emitir su resolución. Eso es bueno, siempre y cuando no se vaya a quedar en letra muerta. Nuestras leyes están llenas de plazos que al final no se cumplen. Entonces, creo que, pero el hecho de que se regule, de que se establezca este plazo, de entrada me parece positivo. Entonces, perdón que lo interrumpa, doctor, aquí me parece un tema muy interesante. Uno tiene la idea, le hablo desde acá, desde lo coloquial, un amparo provocaba al momento mismo de solicitar un amparo, la intervención y el amparo de la justicia federal, porque consideraba uno que se le estaba violentando un derecho, y uno tenía la idea de que la autoridad federal inmediatamente hacía una suspensión provisional del acto de autoridad que yo consideraba que me estaba afectando, ¿no? Bajo este nuevo esquema, bajo esta nueva dinámica, y por ejemplo se están fijando plazos, pero ¿qué pasa con la suspensión provisional? O sea, ¿no propiamente se le va a otorgar al solicitante esta suspensión provisional? Es bien interesante. Una de las instituciones o figuras procesales más importantes del amparo es una medida cautelar que se llama suspensión. ¿Qué significa? Que el juez puede, a solicitud de parte, es decir, tú lo solicitas, puede suspender el acto de ejecución que tú estás impugnando mientras se resuelve el asunto.
no es de oficio, se le En tiene que algunos casos, solicitar. en algunos casos, la Ok. ley establece cuáles son de oficio Ok. y en cuáles tú Expresamente lo tiene que expresamente reuniendo ciertos requisitos, Ok. la apariencia del buen derecho, bla, bla, Ok. bla, ¿no? Aquí el punto es, reitero, esas son las partes positivas. Las partes negativas justamente es que se trastoca la suspensión. Entonces, en efectos prácticos, si el amparo se limita en cuanto a suspensión, se va a limitar su efectividad. ¿De qué te sirve tener un amparo en donde la suspensión está siendo limitada? Casos muy concretos en temas fiscales, en temas de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde hacen congelamiento de cuentas y después investigan. En esos casos, de plano, de entrada, no se va a poder presentar, no se va a poder otorgar esta suspensión, lo cual es una violación muy grande a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo para tratar de ser más claro, van a expropiar tu casa porque resulta que aparentemente va a pasar por ahí alguna vialidad. La expropiación tiene ciertos requisitos. Si la autoridad no cumple esos requisitos, tú podrías irte al amparo y solicitar la suspensión. Porque si no, ¿cuál sería el efecto? Pues tú llevas tu juicio, pero ya que tienes tu resolución, pues tu casa está demolida. La suspensión era justamente para evitar que la autoridad demoliera tu casa en tanto se resuelve este amparo. Y ahora no se va a poder eso, porque la ley dice, si hay obras públicas, no procede la suspensión. Si hay cuestiones de seguridad nacional, no procede la suspensión. Entonces le estamos dando una salida a la autoridad para que siempre argumente que hay una causa de interés social, una causa pública, y que en virtud de eso la suspensión no va a poder otorgarse. Es muy discrecional ahora Es esto, muy discrecional, ¿no? O sea, muy justamente. discrecional y vuelvo a lo que decía al principio, deja en un estado de indefensión al ciudadano, ¿no? Y esto lo podemos ir escalando no solamente el ciudadano en su garantía individual, sino al ciudadano que se convierte en empresario, el ciudadano que tiene una inversión, el ciudadano que se muestra en las múltiples facetas a las que le da derecho la sociedad en la que vivimos. Entonces, esto se vuelve un tanto cuanto preocupante y si, por ejemplo, no se va a otorgar la suspensión y se va a fijar un plazo o un periodo fatal para que resuelva la autoridad, pues bajo ese escenario yo en lo personal prefiero quedarme como estaba, ¿no? Y tener la garantía de una suspensión a decir, no hay suspensión y vamos a esperar 90 días. ¿Quién me garantiza, sobre todo con la estadística en este país, de la impunidad que hay, de la falta de solución, de los problemas de carácter legal, etcétera, etcétera? ¿Qué sucede ante esto? O sea, ¿qué va a pasar? Y creo que no nos estamos dando cuenta hasta que nos afecte nuestra esfera personal y que recurramos a un abogado y le digamos, oye, estoy en esta situación, y que le diga, es que no te van a otorgar una suspensión por esto que estás demandando. Ahí vamos a empezar a descubrir lo indefenso que quedamos y la verdad un dejo autoritario del Estado mexicano a la hora de hacer esta reforma para tener en su mano la discrecionalidad de la toma de decisiones, porque lo que decía usted me recordó el viaducto elevado. Todas las personas afectadas en un supuesto de que se habla de hacer otro viaducto, dice, no, pues por causa de utilidad pública vamos a expropiar todas estas casas, me quiero amparar, dice, no, espérate, no, o sea, vamos a esperar que se resuelva, y resulta que puede terminarse la obra, ya no tengo casa y me dan, gano el juicio al final, pues ¿de qué me sirve? De nada. ¿Ese es un riesgo que corremos? Ese es un riesgo, por supuesto. No es un riesgo, es una realidad. De acuerdo a la nueva ley de amparo, a la reforma, no va a poder suspenderse la ejecución del acto reclamado en esos casos específicos. Sí, claro. Y ahí es donde tal vez la población, la gente, no ha entendido la trascendencia de esto, porque a veces visualizan como que, el amparo es para las empresas, es para, o para los ricos, porque luego estigmatizamos, ¿no? Que se tiene. La narrativa, claro, la estigmatizamos. Claro, el no. rico anda preocupado porque ahora le van a congelar sus cuentas y no sabe que el amparo tutela a todo mundo en la sociedad, a todo mundo, ¿no? Porque todos podemos ser afectados por eso, ¿no? Claro, ese es justamente el amparo, es el instrumento rey para proteger nuestros derechos humanos de cualquier persona. ¿Se da el traste con esta reforma a la esencia, a la mística, a la filosofía del amparo en su origen? Que si hay algo que México podía presumir ante el mundo, claro, era justamente esta garantía, ¿no?
Sí, porque justamente el amparo es una institución que se crea aquí en México, digo, desarrollada también después por otros países, pero básicamente como institución surge aquí en México. Era un orgullo de los mexicanos. El amparo y la ley de amparo era una ley creada para proteger los derechos humanos de las personas, y parece ser que esta reforma es una ley pro autoridad, está dándole más facultades a la autoridad. Entonces es una continuación, y así lo decía en la propia iniciativa, es una continuación de la reforma judicial a la cual hace rato hacías referencia. Qué preocupante esto, porque me deja dos percepciones. Obviamente la imposición del grupo que ejerce el poder políticamente, una. Dos, la deficiente misión jurídica que tienen los legisladores, ¿no? O sea, porque uno tiene la idea de que quien participa en un proceso legislativo debe tener un conocimiento mínimo de cómo es un proceso legislativo, ¿no? Sí. Y esto pareciera que nuestros legisladores ignoran plenamente esta situación, porque hasta ellos mismos pueden ser afectados por esta reforma, y no se dan cuenta ahorita porque están embelesados, endiosados por el poder que tienen, pero se van a convertir en ciudadanos en su momento comunes y corrientes, pero además pueden ser familiares, ¿no? Que después, cuando se vean afectados, digan, caramba, o sea, ¿qué hicimos? Pero pareciera que ahorita no les importa. Pregunta: ¿quedamos ante esta reforma de la ley de amparo a medias, en un estado de indefensión? Porque pareciera también el ámbito personal una cosa, pero el ámbito colectivo, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel determinante para el cuidado del medio ambiente, para el desarrollo de las comunidades, para la prestación de los servicios públicos, una serie de acciones, actividades y políticas públicas que inciden en nuestra comunidad de manera inmediata. Y ante esto, pues nos van a atropellar y hazle como quieras, ¿no? O sea, lo más que te va a quedar es haz un plantón, porque jurídicamente quedas indefenso. ¿Qué alternativas hay? Sí. Esa es la pregunta. ¿Qué sigue después de la aprobación de la ley, de la reforma de la ley de amparo? Tengo tres alternativas. De menor a mayor puedes presentar un amparo por las violaciones que se han cometido o por la inconstitucionalidad de esta norma, porque también no hablamos del tema de la retroactividad que al final se introduce. Esos son los tres aspectos negativos de la reforma: la limitación al interés jurídico, la limitación a la suspensión y la retroactividad. Pero bueno, ese tema de retroactividad evidentemente es un tema inconstitucional, porque nuestra propia Constitución, el artículo 14, establece que la retroactividad no puede generarse en perjuicio de las personas. ¿Qué significa esto de la retroactividad para que la gente lo entienda? Es decir, yo genero una norma, Estado genero una norma, y la norma es hacia adelante, debe regir su vigencia, su vigor hacia adelante. Hacia atrás únicamente cuando beneficia a las personas. Si perjudica a las personas, no puede generarse hacia atrás los efectos de esta ley. Y acá le están dando prácticamente un efecto hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya tenemos procedimientos abiertos. Por ejemplo, si tú iniciaste un proceso de amparo, un juicio de amparo antes de la reforma, bueno, pues tú tenías una ley que iba a regular ese proceso. Pero resulta que en medio de tu juicio entra en vigor esta reforma. Esta reforma no debería de aplicarle a ese juicio. Y sin embargo le va a aplicar. ¿Por qué? Porque son cuestiones procesales. Y esa violación flagrante, por ejemplo, ¿cómo se salva? O sea, justamente entonces por eso decía, ¿qué alternativas tenemos? Irnos al amparo contra la ley de amparo, lo cual va a ser muy difícil. Jurídicamente podría ser viable, pero va a ser muy difícil lograrlo. Pero, perdón, doctor, pero si a eso le agregamos que una gran cantidad de nuevos juzgadores son esta ola de la 4T, con una visión muy limitada, falta de formación jurídica, de conocimiento de la técnica jurídica, y con una gran dosis, no voy a decir ni siquiera ideológica, pero con una gran dosis de tendencia política en sus resoluciones. Y además amenazados bajo el Tribunal de Disciplina. Aparte, ¿no? Aparte, lo que era antes el Consejo de la Judicatura, que también tiene facultades muy discrecionales, ese tribunal, que si él considera, si es su criterio, pues esto lo hiciste mal, resolviste mal, y vámonos. La sanción, correcto. Ajá. Entonces, esa es la primera alternativa, poco viable dada esta circunstancia. Segunda alternativa, habría una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa una acción de inconstitucionalidad? Cuando una disposición, como es la ley de amparo, va en contra de disposiciones constitucionales. Por eso es inconstitucionalidad.
Esta acción de inconstitucionalidad tendría que ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia. No, por eso digo, número uno, es complicado, es más, es complicado que llegue a la Corte, porque hay sujetos legitimados. Cualquier persona no puede decir, voy a promover una acción de inconstitucionalidad. No, tiene que ser el fiscal general de la República, no lo va a hacer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debería de hacer justamente porque... Sí. Porque pero es tiene que ver morenista también, pues. No lo va a hacer, tristemente. Podría también presentarse, bueno, en el caso de mayorías parlamentarias, el 33% de cualquiera de las cámaras, que creo que a la oposición no le van a dar esos números. No le alcanza, No le alcanza. En este caso en particular, los partidos políticos no son sujetos legitimados porque no es una cuestión política electoral. Entonces no va a llegar a la Suprema Corte. Esa sería la segunda alternativa. Pues sí, pero aunque llegue, perdón, Lenia Batres resolviendo, imagínese. Bueno, era una gran oportunidad para que la Corte mostrara su independencia y autonomía. Creo que no se va a dar. Y tercera, que pudiera ser un poco novedosa, es... justamente hablaba yo al principio, por eso decía que era relevante, que en 2009 hubo por parte de la Comisión... de la Corte Interamericana, una condena al Estado mexicano. Se acató, perdón, esa condena. Se cumplió, justamente se cumplió, porque parte de esa resolución era modificar la Constitución, la ley de amparo. Y vinieron en lo sucesivo esas reformas de las que hablamos. Y ahora, justamente, esto, que es un retroceso en la protección de los derechos humanos, podría ir en contra, o va en contra de la resolución emitida en 2009. Las resoluciones de la Corte son obligatorias, de la Corte Interamericana, son obligatorias para el Estado mexicano, son vinculantes, como decimos los abogados. A ver, son obligatorias, pero ¿se cumplen en verdad? O sea, porque la obligatoriedad puede estar expresamente en una norma, pero al sujeto que va dirigida la cumple y hay una sanción si la incumple, por ejemplo, o sea, son coercitivas, o sea, ¿qué pasa con eso? No va a venir, sí lo entiendo, pero digo, debe haber un costo político internacional muy grande para no acatar una resolución de la Corte Interamericana. El punto es que esta disposición de la ley de amparo contraviene esa resolución que nunca está firme. Cada cierto tiempo se hace una revisión, está bajo supervisión. En 2022 todavía, palomita para el gobierno mexicano porque prevalecía ese marco regulatorio que protegía. Sin embargo, ahora, el próximo año, viene una revisión. Esto, inclusive, nosotros como abogados estamos valorando las alternativas, pero de poder llegar a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana denunciando el incumplimiento a esa resolución. Y creo, dadas las condiciones, digamos, políticas, jurídicas de México, creo que la sede internacional, o sea, las acciones internacionales son las que pudieran generar mayor presión para el gobierno mexicano y tratar de darle reversa a esto. Lo veo hartamente complicado. Sí. Si el ciudadano común estamos enfrascados con esta reforma que ignoramos, por supuesto, pero que no nos exime de cumplirla, pero ¿en qué papel quedan los abogados, por ejemplo, a la hora de litigio, de la controversia, de ir y pararse a los tribunales, de promover para un cliente, porque el cliente puede ignorar una serie de cosas, pero para eso está el abogado? ¿En qué posición queda el ejercicio de la abogacía, del litigio, ante esta reforma en materia de amparo? ¿En qué posición quedan ustedes, los profesionales del derecho, ¿no? O sea, si yo ya me estoy sintiendo abandonado por el Estado mexicano con esta reforma, ¿ustedes en qué posición quedan? Yo creo que lo primero es que como gremio tenemos que estudiar muy bien la reforma, ser responsables y decirle a los afectados, a la sociedad, exactamente en qué consiste esta reforma y qué es justamente lo que estamos haciendo. Pero en casos concretos, llegas conmigo para un amparo, pues yo tengo que ser 100% honesto contigo y decirte, bueno, las probabilidades de ganar el amparo son estas, pero no vamos a poder suspender. Entonces, buscar otras alternativas, pero parte de la responsabilidad del abogado de conducirse de manera ética y darte un panorama real. ¿A qué me refiero? Que luego muchas veces el abogado promete resultados que no va a cumplir con tal de ganar un honorario, con tal de quedarse con un asunto, como decimos. Entonces, yo creo que por eso el llamado es ahora, más que nunca, a ser éticos, ser responsables, estudiar realmente el alcance de la reforma. Ahora, hay un riesgo, dicho con todo respeto, en todas las profesiones pasa,
de que muchos abogados permanezcan en la ignorancia jurídica, porque me queda claro que esta reforma debe traer más vericuetos que no estamos viendo, que hay que meterse a bucear, a estudiar, como es el compromiso de todos los profesionistas, claro, un estudio permanente. O sea, es un tema bastante delicado, que requiere la atención, obviamente, de los expertos en materia del derecho, pero también de la participación de los actores políticos, actores sociales, de la sociedad civil, de cada uno en la individualidad, porque uno antes tenía la idea coloquial, bueno, pues si pasa algo, me quieren desalojar, voy a promover un amparo, ¿no? Y voy a buscar detener los actos de autoridad mientras se resuelve el fondo. Y creo que esa es una garantía de privilegio en el mundo entero, que hoy no se va a gozar bajo la misma circunstancia por todos estos, por todas estas reformas en casos en particular que está haciendo el Estado mexicano, que está buscando privilegiar su posición desde el gobierno por encima de las garantías que tenemos todos, ¿no? ¿Ante qué estamos? ¿Cuál es el panorama? ¿Y con qué cerraría usted, doctor, ante esto que está hartamente interesante? Creo que necesitamos visibilizar mucho más esto, divulgar, evangelizar sobre esta nueva ley de amparo. Pues es un panorama complejo, esa es la realidad. Yo creo que como gremio estamos conscientes que el litigio cada vez va a ser más complicado, en materia administrativa sobre todo, que significa litigar contra el Estado. Va a ser mucho más difícil tener resultados favorables para la ciudadanía. Entonces, pues es un panorama muy complejo, jurídico y político. Desalentador, podríamos decir. Yo sí lo puedo decir, usted no, pues, o sea, complejo. Es muy fino en su vocabulario, en su léxico, complejo, pero para el ciudadano común, después de lo que hemos visto, y si hablamos de que viene junto con pegado la reforma al Poder Judicial, la reforma a la ley de amparo, y luego a eso le vamos a agregar el tema de la reforma en materia electoral que viene. O sea, caramba, o sea, ¿ante qué estamos jurídicamente hablando? Porque tendemos a analizar, doctor, todo desde la perspectiva política. Está bien, o sea, pero la perspectiva política no llega al fondo del asunto, que es una norma, la que al final de cuentas está rigiendo todo el entorno, ¿no? Vivimos en una sociedad y la sociedad está sujeta a las normas, y si no tenemos esta visión, este análisis jurídico, estos aportes de reflexión, pues difícilmente vamos a poder articular una estrategia de defensa como ciudadanos, una estrategia política, una contrapropuesta políticamente de parte de los partidos. Y la verdad, perdón, pero yo veo a los partidos alejados de este debate, de esta discusión, de esta narrativa, y nomás a la espera de un error de quien está gobernando para señalar, cuestionar. Pero señores, nos tenemos que poner a estudiar todos y asesorarnos, ¿no? Asesorarnos. Conclusión, reflexión, doctor. Pues la reflexión justamente yo creo que tiene que ir encaminada a que la sociedad, y esa es parte también de lo que nosotros queremos hacer, es sensibilizarla, visibilizar estos temas, por eso justamente agradecer estos espacios. Y pues estar conscientes, porque muchas veces el ciudadano todavía escucha comentarios a favor del gobierno, y no es una en contra o a favor, simplemente es, yo creo que este tipo de situaciones, al final de cuentas, donde se debe manifestar nuestra oposición es en las urnas. Entonces, la invitación sería a que la sociedad realmente se empape de todo lo que sucede en el día a día, a efecto de que pueda ser un sujeto crítico al momento de emitir su voto. Lamento decirle, doctor, que yo pienso que eso van a pasar unos 3 sexenios más, porque pues el gobierno de la República tiene casi $1 billón en programas sociales, ya la gente la tiene alejada, distante de la reflexión, del análisis, nomás está pensando cuándo es la M para ir a cobrar lo que me toca, ¿no? Hablando de todo este rosario, de todo este menú de apoyos, de becas, de si eres de la comunidad LGBT, no tengo nada contra nadie, si eres hijo de una mujer víctima de feminicidio, de alguien que desaparecido, con una discapacidad, que no estudias prepa ni trabajas, de la tercera edad, entonces este rosario de apoyos, de dádivas que casi cuestan $1 billón al erario, nos mantienen alejados a los ciudadanos de esta discusión y nos van a seguir manteniendo, porque yo escucho que dicen, ahí vienen las urnas, nos vamos a cobrar, pero no, esa gente que está recibiendo apoyo dice, ahí vienen las urnas, quiero ir a refrendar ese apoyo que me están dando, lamentablemente.
Ahí lo dejo para la reflexión. Sí, los recursos tarde o temprano se van a acabar y finalmente las políticas de incremento de impuestos para poder solventar estos programas sociales, al final yo creo que el propio ciudadano lo va a resentir, ¿no? Nos va a pegar a todos, por igual. Doctor, ha sido un agasajo Muchas platicar gracias. con No, usted, Horacio, de verdad. gracias por el espacio. Espero seguir contando con usted porque creo que hay muchos temas desde la visión, desde la perspectiva jurídica, desde el derecho, que son dignos de analizarse y desmenuzarse de una manera coloquial. Temas desde cualquier, no sé qué asuntos maneje el despacho donde está usted ahí, uno abogados, qué tipo de litigios manejen, pero de cualquier tema, creo que hay que abordarlos y poner en la reflexión pública, ya no voy a decir discusión, para que la gente pueda tomar decisiones inteligentes, es decir, bueno, cuando menos. Si me permites también comentar que justamente en el despacho y como Barra Mexicana de Abogados nos enfocamos mucho también en hacer labor pro bono, servicio jurídico gratuito para las personas en estado de vulnerabilidad. Entonces, si hay oportunidad después, podemos tener una participación para decirle a la gente qué entendemos por pro bono, cómo hacer para acercarse con nosotros. A nivel nacional tenemos una fundación, entonces creo que es importante que la gente sepa que los abogados también estamos para apoyar a la gente. Interesante, en medio de esta situación que vivimos, encontrar un oasis de reflexión y de defensa, creo que es importante. Quien no quiera tomarlo es porque no quiere, pero ahí está y lo voy a comprometer a volver a charlar. Le agradezco infinitamente. Gracias. Es usted muy amable. Gracias. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia. Lo invito a que mañana, a la misma hora y en este mismo espacio, nos encontremos de nuevo. Si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande. El gobierno municipal que encabeza el presidente Ismael Burgueño sigue cumpliendo su compromiso. En la zona este de la ciudad se pusieron en marcha 85 nuevas rutas de recolección de basura, beneficiando a más de 83,000 habitantes de los fraccionamientos Natura y Colinas de California. En Natura, el presidente municipal dio el banderazo de salida a 66 nuevas rutas que